cultivar alimentos en un clima gélido no solo era difícil. Fue una lucha por la supervivencia. Un error podría provocar que el trastero quede vacío cuando llegue el invierno. Pero los agricultores medievales no estaban indefensos. Tenían métodos, estrategias y algunos trucos inteligentes, empezando por algo que marcó la diferencia incluso antes de que llegara el invierno. A medida que el aire se volvió frío y la luz del día se desvanecía, los pueblos se llenaron de gente. Los agricultores trabajaron rápido, sabiendo que su supervivencia dependía de lo que hicieran antes de que llegaran las heladas. La primera tarea, arar profundamente. Utilizando fuertes arados de madera con puntas de hierro tirados por bueyes, rompían el suelo antes de que se endureciera como una roca. Si esperaban demasiado, el suelo estaría tan congelado que bien podrían intentar patinar sobre hielo. Este arado temprano ayudó a que el suelo se mantuviera suelto y lleno de nutrientes durante el invierno. El estiércol era extremadamente valioso en la época medieval. Los agricultores recogían todos los excrementos de su ganado y los esparcían por los campos en gruesas capas. Luego añadían paja y hojas caídas encima. Este mantillo mantenía el suelo más cálido, a veces 10 grados más cálido, y se descomponía lentamente para alimentar la tierra con nutrientes. Los agricultores de aquella época eran los recicladores originales, convertían el excremento en oro mucho antes de que alguien pensara en volverse ecológico. La gestión del agua fue otra habilidad crucial. Nada mata los cultivos más rápido que un suelo anegado que se congela por completo. Utilizando simples palas de madera, los agricultores medievales cavaban redes de zanjas. Algunos pueblos tenían sistemas de drenaje de varios kilómetros de largo. Estos canales alejaban el exceso de agua de los campos, evitando así la congelación mortal que expulsaría las plantas jóvenes del suelo. Estos expertos en drenaje podrían haber enseñado un par de cosas a los plomeros modernos sobre cómo prevenir que las tuberías se congelen. El tiempo de esta preparación siguió patrones específicos. Muchas comunidades tenían días especiales marcados para arar según las estaciones y las fases de la luna. Algunos creían que la tierra preparada durante la luna menguante rendiría mejores cosechas, una creencia que algunos agricultores todavía siguen hoy en día. Cuando cayó la primera nevada, los campos medievales parecían vacíos, pero en realidad estaban llenos de potencial esperando la primavera. El trabajo minucioso realizado en otoño marcó la diferencia entre tener comida o pasar hambre. Con la tierra ahora lista, los agricultores medievales enfrentaron su siguiente desafío. Los agricultores medievales necesitaban elegir plantas lo suficientemente resistentes para soportar el clima helado. No podían cultivar todo lo que quisieran. Años de probar diferentes cultivos les enseñaron cuáles podían sobrevivir a los duros inviernos. Los cereales de invierno se convirtieron en los cultivos más importantes en las zonas frías. El centeno era especialmente valioso porque podía crecer en lugares demasiado fríos para otros cereales. Esta robusta planta era como la versión medieval de un oso polar nadador. Realmente disfrutaba saltando en condiciones de congelación. Los agricultores plantaban semillas de centeno a finales de otoño y allí dormían bajo la nieve durante todo el invierno. Tan pronto como las temperaturas subieran ligeramente en primavera, estas semillas comenzarían a crecer, dando a los agricultores semanas adicionales de tiempo de cultivo. El centeno era increíblemente importante en las regiones frías. Restos encontrados en antiguos pueblos muestran que más del 70% del grano cultivado en el norte de Europa era centeno. La mayoría de la gente comía pan de centeno todos los días. Las verduras resistentes también eran esenciales para la supervivencia. Los nabos, las coles y las cebollas pueden soportar heladas ligeras sin morir. Los agricultores los plantaron a finales del verano para que estuvieran casi completamente desarrollados antes de la primera helada fuerte. El repollo era especialmente útil porque una sola planta proporcionaba muchas comidas. La col era la navaja suiza de las verduras medievales. Se podía comer fresco, cocido o convertido en chucrut que duraba meses. Los agricultores medievales también descubrieron que cultivar ciertas plantas juntas ayudaba a ambos tipos a sobrevivir. Los frijoles y los guisantes crecerían por los tallos de los granos como escaleras naturales. Al mismo tiempo,
estas plantas trepadoras devolvieron nutrientes al suelo que ayudaron a que el grano creciera mejor. Estas plantas tenían la amistad perfecta. Uno ofreció apoyo mientras el otro compartió comida. Otro método inteligente fue plantar cultivos cortos entre otros más altos. Las plantas grandes bloquearon los vientos fuertes, creando un lugar más cálido para las plantas más pequeñas y frágiles. Los registros antiguos muestran que este tipo de plantación mixta podría incrementar la cantidad de alimentos cosechados por los agricultores hasta en un 25%. A menudo marca la diferencia entre tener suficiente para comer o pasar hambre. Con sus plantas frías y vigorosas en el suelo, los agricultores medievales aún enfrentaban su siguiente lucha. Está creando calor para proteger sus cultivos cuando las temperaturas caen en picado. Desarrollaron métodos inteligentes para proteger las plantas de la congelación sin necesidad de tecnología moderna. Los semilleros de estiércol fueron una de sus soluciones más brillantes. Los desechos animales frescos se calientan naturalmente a medida que se descomponen. Los agricultores cavaron zanjas poco profundas, las llenaron con estiércol fresco y agregaron una fina capa de tierra encima antes de plantar. Estos agricultores medievales sabían que sus excrementos eran valiosos mucho antes de que los jardineros modernos pagaran buen dinero por bolsas de estiércol en los centros de jardinería. Los residuos en descomposición podrían hacer que el suelo sea 15 grados más cálido que las áreas circundantes durante varias semanas. Este calor adicional evitó que las raíces se congelaran y permitió que las plantas siguieran creciendo a pesar del aire frío. La protección contra el viento fue otra estrategia clave. Los vientos fríos podrían dañar plantas que de otro modo sobrevivirían a bajas temperaturas. Los agricultores crearon cortavientos llamados wattles tejiendo ramas flexibles para formar cercas. Estas barreras bloqueaban los fuertes vientos y al mismo tiempo permitían que la luz solar llegara a las plantas. Los jardines protegidos por cercas de paja produjeron casi un 30% más de alimentos que los jardines expuestos en la misma zona. Los agricultores medievales también inventaron versiones tempranas de invernaderos. Elaboraban cubiertas protectoras llamadas campanas, hechas de vidrio o arcilla. Estas cubiertas en forma de campana se colocaron sobre plantas individuales para atrapar el calor. Las verduras medievales se arropaban por la noche con sus propios mantos de cristal. Un trato mucho mejor del que recibían a menudo los propios agricultores. Durante el día, el sol calentaba el aire del interior y este calor quedaba atrapado durante la noche, cuando las temperaturas bajaban. Para áreas más grandes, los agricultores construyeron marcos fríos, cajas de madera con tapas transparentes que protegían filas enteras de plantas. Para cultivos especialmente importantes, algunos agricultores construían marcos inclinados cubiertos con pergamino aceitado que permitían la entrada de la luz solar mientras mantenían afuera el aire frío. Estas estructuras simples podrían extender las temporadas de crecimiento hasta 40 días en algunos lugares. Los jardines medievales más exitosos utilizaban todos estos métodos juntos. Las vallas de madera formaban la defensa exterior con camas de estiércol calientes calentándose desde abajo y enfrentamientos protegiendo desde arriba. Ahora que sus cultivos estaban protegidos de los rigores del invierno, los agricultores medievales buscaron otra fuente de calor. Además de crear calor artificial con estiércol y cubiertas protectoras, los agricultores medievales se convirtieron en expertos en encontrar y utilizar fuentes de calor naturales ya presentes en su entorno. Dominaron el arte de trabajar con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Los muros de piedra servían para algo más que simplemente limitar entre campos. Los agricultores inteligentes plantaron sus cultivos más delicados a lo largo de los muros de piedra orientados al sur por una buena razón. Durante el día, la luz del sol calentaba estas estructuras de piedra. A medida que las temperaturas bajaban por la noche, la piedra liberaba lentamente el calor almacenado, creando un microclima varios grados más cálido que el área circundante. Estas murallas medievales no solo protegían a los animales salvajes. También servían como sistemas de calefacción gratuitos cuando se ponía el sol. En regiones particularmente frías, algunas comunidades construyeron muros de piedra curvados que concentraban aún más este efecto del calor, creando nichos donde las plantas sensibles a las heladas podían sobrevivir.
La ubicación del campo se planificó cuidadosamente en función de la trayectoria del sol. Las laderas orientadas al sur recibían hasta un 40% más de luz solar que los terrenos llanos de las regiones del norte. Esta energía solar adicional significó un suelo más cálido y mejores condiciones de crecimiento. Los agricultores medievales reservaban estos lugares privilegiados de crecimiento para sus cultivos más importantes o vulnerables. Los registros escritos de los jardines del monasterio muestran que las hierbas plantadas en laderas orientadas al sur maduraron hasta 2 semanas antes que aquellas en posiciones menos favorables. Quizás el uso más creativo del calor natural provino de la ubicación estratégica de jardines cerca de los corrales de ganado. El calor corporal de los animales en realidad calentó el aire circundante lo suficiente como para marcar una diferencia para las plantas cercanas. Los agricultores medievales sabían que sus animales servían para algo más que solo leche y carne. Eran hornos andantes que también mantenían calientes las verduras. Un granero grande con 20 vacas podría elevar la temperatura del aire en las áreas adyacentes hasta 4 grados en las noches frías. Esta pequeña diferencia podría salvar una cosecha entera de una helada mortal. Algunas comunidades innovadoras incluso construyeron viviendas y refugios para animales en el lado norte de sus parcelas de jardín, creando un cortavientos y al mismo tiempo permitiendo que el calor de las actividades diarias beneficiara su producción de alimentos. Los respiraderos de humo provenientes del fuego para cocinar a veces se dirigían para que fluyeran debajo de los lechos de cultivo elevados antes de salir, proporcionando un calor valioso a las raíces de las plantas. Con sus áreas de cultivo calentadas por fuentes de calor artificiales y naturales, los agricultores medievales enfrentaron su siguiente desafío. Los agricultores medievales necesitaban conservar semillas y materiales vegetales para poder empezar a cultivar de nuevo cuando terminaba el invierno. Sus métodos de almacenamiento funcionaron sorprendentemente bien sin ninguna tecnología moderna. Las semillas eran la posesión más valiosa de un agricultor. Sin ellos, las cosechas del próximo año no existirían. El secado adecuado de las semillas fue el primer paso. Después de la cosecha, los agricultores esparcen las semillas sobre telas en lugares cálidos y soleados hasta que están completamente secas. Sabían que la humedad haría que las semillas se pudrieran o brotaran demasiado pronto. Estos agricultores medievales conocían las reglas del almacenamiento de semillas antes de que se escribiera cualquier libro de jardinería. Manténlos secos, oscuros y cuéntales historias antes de dormir sobre cómo convertirse en poderosos robles. Una vez secas, las semillas iban en macetas de barro. Estos contenedores mantenían alejados a los ratones y a los insectos, a la vez que dejaban pasar el aire suficiente para evitar el moho. Las macetas de barro pueden mantener niveles de humedad constantes que mantienen vivas las semillas durante años. Algunos pueblos añadían hierbas como el tanaceto a sus reservas de semillas para ahuyentar a los insectos. Muchas semillas se mantuvieron mejor en temperaturas frescas, apenas por encima del punto de congelación. Los vendedores subterráneos o habitaciones excavadas en las laderas proporcionaban estas condiciones de forma natural. Algunas cámaras medievales para almacenar semillas mantenían cambios de temperatura de 5 grados centígrados durante todo el año. Bastante impresionantes sin termostatos modernos. Las hortalizas de raíz para replantar necesitan cuidados diferentes. Las zanahorias, los nabos y otras raíces se empaquetaban en arena ligeramente húmeda dentro de barriles de madera o pozos cubiertos de piedras excavados por debajo de la línea de congelación. Este método evitaba que se secaran y al mismo tiempo impedía que se pudrieran. Estas verduras de raíz básicamente entraron en un sueño frío durante el invierno, como osos hibernando, pero con más planes de ser la cena más tarde. Los pozos de almacenamiento de raíces tradicionales generalmente se mantenían a una temperatura entre 33 y 40 grados, ideal para conservar el tejido vegetal vivo durante el invierno. Las hierbas pequeñas a menudo recibían un tratamiento especial. Muchos fueron plantados en macetas y llevados al interior de casas o monasterios donde podían sobrevivir hasta la primavera. Estas plantas vivas proporcionaron condimentos frescos durante el invierno y al mismo tiempo aseguraron nuevas plantas para la siguiente temporada de crecimiento. Mientras sus semillas y plantas cuidadosamente almacenadas esperaban días más cálidos,
los agricultores medievales descubrieron que había algo que no siempre era su enemigo. El frío invernal puede parecer un enemigo para el cultivo de alimentos. Pero los agricultores medievales encontraron formas sorprendentes de hacer que la nieve y el hielo trabajaran para ellos. Estos métodos creativos convirtieron los problemas invernales en soluciones agrícolas. La nieve actuó como una manta natural para muchos campos plantados. Una gruesa capa de nieve en realidad protegía a las plantas inactivas del aire mucho más frío que había encima de ella. Durante las peores olas de frío, las temperaturas bajo la nieve pueden ser hasta 30 grados más cálidas que el aire expuesto. Los agricultores medievales sabían que la nieve era la manta eléctrica de la naturaleza mucho antes de que se inventara la electricidad. Simplemente conecte una tormenta de nieve y observe cómo sus cultivos se mantienen cálidos. El trigo y el centeno de invierno se beneficiaron especialmente de esta protección contra la nieve. Los campos que permanecieron cubiertos de nieve durante todo el invierno a menudo produjeron un 20% más de cereales que los campos donde las plantas estuvieron expuestas al aire helado. La gestión inteligente del agua utilizando hielo se convirtió en otra estrategia útil. Los agricultores a veces hacían estanques poco profundos en otoño que se congelaban durante el invierno. A medida que estas capas de hielo se derretían lentamente a principios de la primavera, proporcionaban agua constante a los campos cercanos exactamente cuando las plantas jóvenes más la necesitaban. Estos agricultores medievales básicamente utilizaban el sistema de irrigación más lento del mundo, congelado en invierno, pero listo para producir cuando la primavera pulsaba el botón de descongelación. Esta técnica ayudó en zonas que a menudo enfrentan periodos secos en primavera. Los registros agrícolas antiguos mencionan campos de hielo especiales que suministraban agua hasta por 3 semanas durante la importante temporada de crecimiento temprano. El ciclo de congelación y descongelación también ayudó a mejorar el suelo difícil. Los suelos arcillosos pesados que eran casi imposibles de trabajar cuando estaban húmedos se volvieron más fáciles de manejar después de que las heladas invernales los destrozaron. Los agricultores inteligentes ararían estos suelos en otoño y dejarían los surcos ásperos expuestos al clima invernal. La congelación y descongelación repetidas rompieron naturalmente los grupos grandes en pedazos más pequeños, creando un mejor suelo para plantar sin trabajo adicional. La helada invernal era la versión medieval de una batidora de tierra, que trituraba trozos sin requerir una sola caloría de esfuerzo humano. Esta técnica puede reducir el trabajo de siembra de primavera hasta en un 40%. Los campos de cebada de invierno aprovecharon directamente el deshielo. A veces, las semillas se plantaban justo antes de la primera nevada prevista. Permanecieron inactivos pero en la posición perfecta para crecer en el momento en que las temperaturas subieron y la nieve se derritió. La humedad de la nieve derretida ayudó a que las semillas brotaran rápidamente y dio a las plantas jóvenes protección contra los periodos secos de primavera. Los campos plantados de esta manera a menudo brotaban entre 7 y 10 días antes que los plantados después de que se hubiera derretido toda la nieve. Ahora que el frío del invierno ayudaba en lugar de perjudicar sus esfuerzos agrícolas, los agricultores medievales dirigieron su atención a otro desafío crítico. Después de cultivar sus cultivos con éxito, los agricultores medievales necesitaban un momento perfecto para la cosecha. Recolectar en el momento adecuado significaba tener almacenes llenos en lugar de estómagos vacíos durante el invierno. La cosecha escalonada se convirtió en su estrategia ganadora. En lugar de recoger todo a la vez, los agricultores recogían sus cosechas en etapas cuidadosamente planificadas. Su programa de cosecha era más detallado que las lecciones de baile de una corte real, aunque con resultados mucho más prácticos. Las cosechas tempranas comenzaron con vegetales de crecimiento rápido, mientras que los cultivos más resistentes permanecieron en el suelo por más tiempo. Muchos pueblos crearon 5 o 6 zonas de cosecha diferentes, cada una de ellas recogida en momentos específicos basándose en generaciones de observaciones meteorológicas. Los cultivos de raíces de temporada tardía recibieron un tratamiento especial. Las verduras como los nabos y las chiribías permanecieron en el suelo hasta justo antes de las fuertes heladas. Estas pacientes hortalizas de raíz eran las postergadoras del jardín medieval, que siempre esperaban hasta el último minuto. De hecho, el suelo frío mejoró su sabor y su vida útil.
Las hortalizas de raíz cosechadas justo antes de la primera helada fuerte pueden durar hasta un 30% más en almacenamiento que las que se extraen antes, lo que proporciona alimentos frescos hasta bien entrado el invierno. Los agricultores medievales también convirtieron la escarcha en un potenciador del sabor. Algunos cultivos, como la col rizada y ciertas coles, tienen un sabor más dulce después de sufrir heladas ligeras. El frío hace que estas plantas conviertan los almidones en azúcares, mejorando tanto el sabor como la nutrición. La escarcha era básicamente la chispa de azúcar de la naturaleza, que convertía las verduras amargas en un postre medieval. Los registros del monasterio sugieren que la col rizada cosechada después de 3 heladas contenía hasta un 40% más de vitamina C que las verduras cosechadas en verano. Para cronometrar estas cosechas se requirieron conocimientos meteorológicos impresionantes. Las comunidades desarrollaron métodos de predicción basados en señales naturales, patrones de nubes, comportamiento animal e incluso el grosor de la capa de cebolla ayudó a determinar cuándo llegaría la helada mortal.